Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 14 del capítulo 18. Mateo 17, 22 al 18, 14. Yo leo el versículo 22, ustedes me ayudan a leer el versículo 23 y el versículo 14 del capítulo 18 lo leemos todos juntos. Dice Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Vamos a orar para comenzar con nuestro mensaje. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por el amor de Jesucristo hacia nosotros, gracias porque es tu deseo que ninguno de nosotros nos perdamos. Tú decidiste venir y entregarte para morir por nosotros y rescatarnos. Te pedimos que podamos meditar en esta sección de tu palabra y que podamos salir desafiados, que podamos aprender y que podamos principalmente integrar a nuestra vida lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, leímos una sección
pues no es tan extensa, pero a lo mejor hay mucha información, la cual vamos a tratar de ir procesando. No nos espantemos, según yo lo dividí ahí para tratar de ir eh, comprendiendo un poquito qué podemos encontrar en este pasaje. Por ahí en la lectura leíamos Filipenses capítulo 2 y voy a leer del versículo 5 al 8, si lo quieren seguir ahí. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje de Filipenses, los 3-4 versículos que recién hemos escuchado, encontré una relación directa con el pasaje de Mateo, el pasaje del Evangelio. Y quiero que tengamos en mente durante este tiempo el sacrificio que quiero pensar que todos hemos escuchado, que todos hemos leído, que la mayoría o todos hemos recibido de Jesucristo, que es este sacrificio, esta obra que Él decidió venir y hacerse hombre a la tierra, vivir, crecer, experimentar lo que todo ser humano puede experimentar, entregar su vida y pagar el rescate por nosotros, pagar el castigo que nosotros merecíamos. Y Filipenses lo expresa a lo mejor de la mejor manera posible. Yo solamente trato de guiar su pensamiento hacia esa obra de Jesucristo. Pero antes de que eso sucediera, Jesucristo mismo había anunciado que esto era necesario que sucediera, que esto iba a suceder. Y ahora sí, si nos fuimos a Filipenses, vamos a regresar hacia Mateo. Y en los versículos 22 y 23 dice el Evangelio, dice la Biblia: estando ellos, Jesús y los discípulos, en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. No es la única ocasión en la que Jesucristo menciona que padecerá, que morirá por los discípulos. Sin embargo, los discípulos constantemente nos dice que ellos recibían esta profecía, por llamarlo de alguna forma, mensaje de Jesucristo, y ellos lo comprenden hasta que sucede. Y se cumple lo que Jesucristo dice. Jesucristo hace lo que Él advierte que va a hacer. Y es importante porque nos da un panorama de que Jesucristo decidió plenamente y voluntariamente el entregar su vida, aún sabiendo que Él iba a sufrir, que Él iba a tomar el pecado de la humanidad y entregarlo en la cruz. Él decidió hacerlo por amor hacia mí, por amor hacia ti. Y es importante tener esto en mente cuando vayamos a este pasaje. Esta sección, si bien es algo amplia, nos habla de 3 eventos principales. Por ahí, el primero comienza en el versículo del 24 al 27. Probablemente, si usted ha
eh, leído la Biblia, pues este pasaje lo recuerda o lo conoce o está familiarizado con él. Dice que estaban en Capernaum, ahí mismo en Galilea, tuve que checar el mapa porque soy malo ahí en geografía bíblica, pero Galilea y específicamente la ciudad de Capernaum están al norte de Jerusalén, y la relevancia de esta ciudad es que, según mi breve investigación que hice, el apóstol Pedro era residente o originario de esta región. Y el pasaje nos narra que se presentan unos cobradores de impuestos, unos empleados, a lo mejor actualmente serían trabajadores del SAT o contadores, no sé, y a veces estas personas no son tan agradables, bueno, en ese tiempo, no digo actualmente, pero van y le presentan una situación a Jesucristo y le preguntan a Pedro, indirectamente van y le cobran a Jesús el impuesto que ellos tenían que pagar. Y una enseñanza directa es que, pues, si Jesús pagaba sus impuestos, entonces nosotros también hay que hacerlo, y hay que hacerlo de una manera gozosa y alegre y no evadirlos. Pero la situación que se está presentando es que querían encasillar, querían poner en una situación comprometedora a Jesucristo, o en el mejor de los casos, y pensándolo positivamente, tan solo le querían cobrar el impuesto a Jesús. Este impuesto era una cooperación voluntaria, la cual se hacía como pago por los residentes de estas ciudades y que iba destinada a cuestiones de el templo en Jerusalén. Y realmente había mucho debate entre si se tenía que pagar, si se tenía que pagar una vez y para siempre, o se tenía que dar año con año. Y los escribas, los fariseos, las personas importantes, por así decirlo, entraban en debate para saber si este impuesto se tenía que pagar. Entonces, la situación va más allá de llegar y decirle a Jesús, oye, ¿lo vas a pagar o no? Era una pregunta y al responder Jesucristo, daba una posición hacia un lado o hacia otra en este debate. Sin embargo, Jesucristo, pues, evade un poquito, no los impuestos, sino la pregunta que le están haciendo. Y quiero llamar su atención a 3 puntos importantes en esta sección. Y la primera es que, para empezar, Jesucristo no tenía por qué pagar este impuesto. Menciona la historia o los documentos que había unas excepciones a quien debía pagar estos impuestos, que eran los rabís, quienes ministraban en el templo. Y más allá de que Jesucristo fuera maestro, fuera rabí, fuera alguien que enseñaba, Jesucristo mismo es Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos un poquito irónicos, es como si le estuvieran cobrando impuesto a Dios por pertenecer a su pueblo, por estar en el templo. Y haciendo una aplicación a nuestra vida, nosotros muchas veces podemos ser como estas personas. Muchas veces
en nuestra vida no dejamos que Jesucristo tome el control. Y es como si nosotros le estuviéramos cobrando a Él por nuestra vida. Nosotros constantemente oramos y pedimos cosas a Dios como si Él nos debiera algo, como si nosotros nos mereciéramos todo lo que Dios en su generosidad y en su humildad nos comparte, nos regala y nos da. Muchas veces nosotros podemos ser como estas personas. Y la aplicación a lo mejor más directa que se me ocurría es que muchas veces, incluso en la iglesia, podemos perder ese enfoque en Jesucristo y nos desviamos nuestra atención a cosas que nos pueden desviar de Él. Sin embargo, para individualizarlo y aplicarlo más a la vida de cada uno, podemos preguntarnos: ¿qué le estoy cobrando a Jesucristo por entrar en mi vida? Jesucristo, al ser dueño del templo, Él no debía pagar nada, Él no debía nada. Jesucristo es Dios, Dios es creador de todas las cosas. Y si nosotros somos una creación de Dios, nosotros le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Jesucristo. Y todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos, debiéramos dedicarlo a Él. Dice el versículo 27, ahí Jesucristo hablando, dice: sin embargo, para no ofenderles. Y esta es la situación que les comentaba. Ellos probablemente querían entrar en controversia, decir: bueno, Jesucristo está tomando una posición que no le corresponde, porque pues tal cual no le tomaban como un maestro, no le tomaban como alguien que estaba predicando la palabra de Dios, y querían ahí atraparlo en alguna contradicción, atraparlo en alguna situación. Sin embargo, Jesucristo presenta esta humildad y dice: para no ofenderles, para no tener yo ninguna situación, ningún problema con estas personas que vienen y me quieren confrontar. Recuerdo, creo que es algunas de las predicaciones que más recuerdo, no recuerdo ni qué estaba predicando el predicador de ese momento, pero recuerdo que puso un ejemplo y probablemente, como el ejemplo era muy directo a mí, por eso lo recuerdo, ni siquiera sé de qué estaba hablando, recuerdo quién es el predicador, a lo mejor en algún momento le puedo preguntar, pero decía, no sé si estaba hablando de la humildad, pero el ejemplo que ponía es que cuando nosotros queremos tener una actitud como Jesucristo, es como si nosotros cediéramos un derecho que nosotros tuviéramos. En este caso lo podemos replicar a nuestra vida. El ejemplo que él daba era muy banal, por así decirlo. Decía, por ejemplo, si tú estás viendo la televisión, eso fue cuando yo estaba pequeño, cuando todavía se veía la televisión, y tu hermano llega y te quita el control de la tele, tú tenías probablemente el derecho de estar viendo el programa que estabas viendo. Sin embargo, una actitud es, ok, es tu derecho. Cedo mi derecho que yo tenía y evito el conflicto. No era espiritual el ejemplo, no era nada, por eso a lo mejor me acuerdo. Pero a lo mejor eran situaciones que a mí me sucedían y que me impactaron. Pero justamente quiero replicar este concepto y traerlo a su mente. ¿Qué derechos
o qué situaciones estoy yo reservándome para cederlas a Dios, para ceder mi vida, mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación? Hay muchas situaciones que nosotros podemos estarnos guardando y decir, pues, sí, a lo mejor voy a ir y dedicar el domingo a Dios, pero el resto de la semana, pues, voy a hacer como que no existe, voy a vivir mi vida, voy a ir y cumplir el domingo y listo. Humildad es ceder tu derecho a Dios. Y así como el ejemplo, también implica el fomentar mi relación con las demás personas de una manera sana. El ceder mis derechos es replicar lo que Jesucristo hizo. Jesucristo no debía este impuesto. Jesucristo fácilmente podía decir, pues, el templo es mío, ustedes son creación mía, yo no necesito pagar esto, yo no tengo por qué hacerlo. Sin embargo, cedo mi derecho y fomento una relación sana con las demás personas. Esta actitud y esta respuesta de Jesucristo apunta a un sacrificio mayor que Él iba a realizar y que realizó. Y así como unos pasajes anteriores, Jesucristo está mencionando que es necesario que Él vaya y entregue su vida. Aquí demuestra con cada una de sus acciones que Él estaba dispuesto a ceder sus derechos, a ceder en estas situaciones, y en algún momento Él iba a ceder su vida misma. ¿Para qué? Para pagar un impuesto, una deuda que Él no tenía. Esta deuda tú y yo la teníamos, y era el castigo eterno, era la condenación, y Jesucristo toma esta deuda sin deberla ni temerla y dice, no hay problema, yo tengo la forma de pagarla, yo tengo la única solución para el problema de tu pecado y la puedo solucionar. Siguiendo la segunda parte, en el versículo 27 dice que para no ofenderles le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesucristo estaba realizando una obra milagrosa para pagar el impuesto que nosotros teníamos, similar a lo que hizo en la cruz al demostrarnos su amor. Nosotros, para restaurar nuestra relación con Dios, que estaba estorbada por el pecado, necesitábamos un milagro tamaño Dios para poder restablecer nuestra relación con Él. Y por gracia, iba a decir afortunadamente, pero creo que no. Por gracia y por misericordia de Dios proveyó la solución, realizando un milagro aún mayor que el que Pedro se encontrara dinero en la boca de un pez. La redención de Jesucristo hacia nosotros, yo la resumí por ponerle un título como una generosidad radical, una entrega que simplemente Jesucristo podía hacer y que nosotros no merecíamos. De eso se trata la generosidad. Jesucristo
demuestra esta humildad y paga por algo que él no debía. Entonces, vemos destellos y vemos la enorme humildad radical, ya me gustó esta palabra, y Jesús está transmitiendo este concepto y esta enseñanza, pero sigue la narración e inmediatamente en el versículo siguiente, en Mateo 18:1, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y si están siguiendo conmigo la narrativa, estamos hablando de Jesucristo poniendo todo a nuestra disposición, demostrándonos la humildad que nosotros debemos tener, el gran amor que Él nos está demostrando. Sin embargo, tal parece que los discípulos estaban distraídos o estaban viendo hacia otro lado y van y le presentan a Jesucristo una pregunta que, por ponerla de alguna forma, es una pregunta soberbia. Dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como diciendo, ¿quién de nosotros va a ser tu mano derecha, Jesucristo? Todavía no estamos en épocas de campañas electorales, pero creo que todos conocemos que regularmente cuando hay elecciones, pues quienes están en la política pues quieren buscar ciertas posiciones, quieren buscar cargos que puedan poner al servicio de la sociedad y de la comunidad o a su servicio. Y tal parece como si los discípulos o los apóstoles quisieran decirle a Jesucristo: oye, cuando instaures tu reino, pues que yo sea ahí tu mano derecha. Yo soy bueno para pescar, yo soy bueno para las finanzas, yo soy bueno para hacer pleito o cosas así. Probablemente le estaban diciendo esto a Jesucristo, pero contrasta enormemente con la enseñanza que Jesucristo, versos antes, supongo, no sé si fue en el mismo día esta sucesión de eventos, pero seguro recientemente había sucedido y no estaba llegando este mensaje hacia ellos. Reinaba este sentimiento de decir, bueno, no sé qué tan seguros ellos estaban de que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el rey que los iba a liberar, pero dijeron, pues chance sea o no sea Jesucristo, pues estoy bien con él y que ahí me dé un puesto en su reino que va a instaurar, que va a implementar. Sin embargo, Jesucristo, en vez de responder de la misma forma, ¿alguien sabe cuál sería la respuesta más sincera a la pregunta que le están haciendo a Jesucristo? Dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta más sincera y más honesta de Jesucristo sería apuntar hacia Él mismo. Sería decir, pues yo estoy viniendo a poner mi vida, o sea, no yo, o sea, Jesucristo hablando. Ahí vi su cara. No, Jesucristo diciendo, pues yo soy el mayor, porque nosotros, si creemos que Jesucristo nos rescató, que Jesucristo pagó por nuestros pecados, creemos que Él es Dios y que Él es el mayor en el reino de los cielos. La respuesta más sincera y más directa de Jesucristo debería ser o hubiera sido totalmente válida y decir, pues lo estás viendo, ¿no? O sea, han estado conmigo, les estoy enseñando, he hecho milagros y todavía me preguntan quién es el mayor. Pero Jesucristo
en vez de responder de cierta forma soberbio, da una respuesta que contrasta nuevamente con la actitud de los discípulos, de los apóstoles. Y no es por decir, qué malos o qué los discípulos por hacer esto, sino que los discípulos están dando una muestra de lo que nosotros como seres humanos muchas veces buscamos, decimos y hacemos. Siempre queremos destacarnos por encima de los demás. Probablemente si nosotros hubiéramos estado ahí, quién sabe si fuéramos discípulos, acaso, pero probablemente también iríamos con Jesús y le diríamos, pues déjame ser el mayor en el reino. Sin embargo, Jesucristo cambia esta pregunta y da una enseñanza. En el versículo 2 dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y ya el versículo 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hay características que nosotros podemos aprender de los niños, su inocencia, su humildad, su asombro ante las cosas, algo que nosotros o yo, para no incluirlos, muchas veces perdemos esta capacidad de asombrarnos de situaciones y en específico de cosas que Dios hace por nosotros. En algunas ocasiones lo he comentado, tal vez también aquí, muchas veces asumimos que saliendo de aquí, de esta reunión, pues en automático o sin que suceda nada extraño, pues voy a llegar a mi casa y voy a cenar y voy a dormir y al día siguiente me voy a levantar y voy a ir al trabajo, voy a ir a la escuela, voy a ir a hacer mis actividades y vamos viviendo una vida que está en automático y que no agradecemos a Dios por la oportunidad de cada una de estas situaciones. Muchas veces estamos esperando algo impactante, asombrante, en una medida milagrosa, cuando cada momento, cada aspiración de aire que nosotros hacemos, cada exhalación, cada segundo que nosotros vivimos, es un regalo que Dios está haciendo a la humanidad, que me está haciendo a mí, y asimismo una oportunidad de agradecer a Dios, la oportunidad de estar vivos, la oportunidad de conocerle, el amor que Él nos tiene. Si nosotros incrementáramos un poquito esta capacidad de asombro que muchas veces los niños pueden llegar a tener, a un niño dale una caja y él va a ser feliz, va a ser como si le regalaras el último juguete de moda. Bueno, depende de la edad del niño también, ¿no? Pero a lo que voy es que muchas veces nosotros perdemos esta capacidad de poder saber que no merecemos nada de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque constantemente decidimos seguir nuestra voluntad y no seguir la voluntad de Dios. Y por pura gracia, por pura misericordia y por puro amor, Dios nos da oportunidades de tener, de conocer, de amar todo lo que nosotros hacemos. Y a estas características son las que yo creo
que el pasaje apunta, a cualquiera que se humille como este niño. No creo que estuviera hablando de ese niño en particular, sino de una generalidad de cómo nosotros como personas, como creyentes en Jesucristo, debemos ser. Y vamos a leer del versículo 6 al 9, todos juntos, para tratar de despertarnos. Dice del versículo 6 al 9, todos juntos: y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Esta parte aún es respuesta a la pregunta que los discípulos le están haciendo a Jesucristo. Y es que de la pregunta que pareciera un poco soberbia de la humanidad, a la respuesta humilde que Jesucristo da, debe continuar este cambio en la vida de nosotros. Este pasaje es conocido, ha habido personas que lo han tomado literal, según la historia, que están, alguna parte de su cuerpo está siendo causa de pecado para ellos y lo toman literal. Creo que a lo que nos invita este pasaje es a que haya un cambio visible en nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. Que a diferencia de lo que nosotros como humanos, como personas carnales, por así decirlo, de alguna forma, que somos soberbios, que buscamos nuestro propio beneficio, que buscamos posesiones, que buscamos nuestro propio bien, que el cambio se vea externo hacia las demás personas. Veíamos en la clase, con los adultos en la mañana, qué acciones visibles o cómo se puede demostrar que estamos amando a las personas. Y nos cuesta identificarlas. Deberíamos poner atención para identificarlas y poder incrementarlas, poder replicarlas, poder hacerlas cada día más. Pero a lo que nos invita este pasaje es a que nosotros tomemos acciones y evitemos caer en desobediencia, en pecado, en faltas hacia nuestro Dios, pero también considerando que no seamos de tropiezo para las demás personas. Esta parte es la aplicación y el cambio que debe haber en nuestras vidas con la respuesta que Jesucristo nos está dando. No solo creer, no solo decir, bueno, sí, tengo que ser como un niño, pero bueno, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer para aplicarlo en tu vida? Y posteriormente Jesucristo nos da otra sección que también probablemente es conocida por muchos. Hay incluso canciones ahí con el título que viene, de la oveja perdida. Y voy a leer del versículo 10 al 14.
Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. A veces, no sé, asumo que todos conocemos esta historia. Aquí voy a seguir con esa idea y suposición. Entonces quiero resaltar 3 aspectos de esta parábola, de esta historia. Y es primero la búsqueda que narra el pasaje. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Muchos de nosotros conocemos este pasaje de memoria, probablemente, y lo que implica es nuevamente la grandiosa obra amorosa de Dios hacia nosotros, no dejándonos perdidos en nuestros pecados, en nuestra falsa confianza de creer que somos mejores. Y Él toma acción y decide buscar lo que se había perdido. Y empieza su narración, dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. La segunda punto que quiero que veamos es en el versículo 13. Dice, y si acontece que la encuentra, en el momento en que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Y esta parte me recuerda nuevamente la humildad de Jesucristo, la humildad de Dios, porque no conforme con que Él viene y se entrega por nosotros y restablece esa relación que el humano perdió con Dios al momento de pecar y dice, ok, misión cumplida y listo, ahora podemos estar juntos. Dice que en esta historia, cuando este hombre encuentra a la oveja, de cierto os digo que se regocija. Dios no tan solo cumple su misión y nos da lo que nos había prometido, lo que nos daba acceso a Él, sino que a Él le hace feliz, le da gozo, le da alegría, el que nosotros decidamos estar con Él. No encuentro una razón más que gracia y misericordia para pensar que cuando yo decido pasar tiempo con Dios, cuando yo decido leer, cuando yo decido orar, cuando yo decido obedecer a su palabra, Dios se regocija con lo que yo estoy haciendo. No creo que alguno de nosotros pueda comprender el porqué de esto. Creo que tan solo se resume en que Dios nos tiene tanto amor que a Él le agrada que nosotros le reconozcamos en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros regocijar a Cristo? ¿Cómo nosotros podemos regocijar a Dios? Dejando que Él nos encuentre, respondiendo a su palabra, respondiendo a lo que Él quiere de nosotros. Y el versículo 14, la tercera parte de esta historia, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y vuelve a ser la relación o la referencia
a nuestra actitud que debe ser como de niños, a esta actitud que como creyentes debemos estar incentivando en nuestra vida. Y nos dice, no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. Y si cambiamos un poquito la composición de esta frase y la convertimos un poquito a positivo, dice, la voluntad de vuestro Padre es encontrar a cada uno de estos pequeños. Nosotros podemos ayudar, podemos colaborar, podemos participar en la voluntad de Dios para la humanidad. Muchas veces vivimos frustrados, vivimos acomplejados porque no sabemos cuál es el propósito para nuestra vida, cuál es el sentido de que estemos aquí, y tal vez si no lo estaban, pues ya les estoy dando ahí preocupaciones. Pero juntamente con esta preocupación que le estoy dando, dice que nosotros podemos seguir el ejemplo de este hombre que fue y buscó a la oveja perdida, aún y cuando era solamente una oveja. Encontré una frase, no sé si sea de Spurgeon o de alguien que dice que es Spurgeon. Dice que hay 3 tentaciones para que nosotros no participemos en la búsqueda de los perdidos. Y basado en este pasaje dice, la primera tentación es despreciar a uno porque solo es uno. Y esto nos refiere a que muchas veces me puedo preguntar, ¿por qué voy a ir y hacer gran esfuerzo, ceder algo de mi tiempo, ceder algo de mi esfuerzo por algo que va a ser a lo mejor insignificante, o que va a ser de poca cantidad, o que va a ser de poco beneficio para mí? La tentación de despreciar a uno porque solo es uno. La siguiente es despreciar a uno porque es muy pequeño. Muchas veces podemos querer hacer algo para Dios, pero hacer algo que sea magnífico, o que sea algo que puedan decir las demás personas, qué grandiosa es esta persona, o qué gran esfuerzo hizo, y dejo de hacer los esfuerzos pequeños. Despreciar a uno porque es pequeño. Además, ya vimos que si nosotros queremos ser dignos de Dios, queremos ser como Dios quiere, debemos de ser pequeños como niños. Y la tercera dice, y quizá la forma de tentación más peligrosa es despreciar a uno porque se ha extraviado. Y muchas veces nosotros no queremos lidiar con personas que probablemente no creen lo mismo que yo, que probablemente puedan juzgarme, puedan decirme cosas, etiquetarme, insultarme o decirme cualquier cosa, pero se nos olvida que en algún momento yo y tú, todos nosotros, estuvimos extraviados y estuvimos perdidos como esta oveja. Entonces, no debemos menospreciar a las personas porque puedan ser pocas, porque puedan ser pequeñas, porque puedan estar en necesidad o porque están extraviadas. Debemos buscar colaborar en la voluntad de Dios, en buscar a las personas. Quiero que vayamos nuevamente a Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Y leamos juntos el versículo 9, el 10 y el 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó. Solo les dije y empecé a leer. Vamos a leer todos juntos versículos 9, 10 y 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo, después de humillarse, después de entregarse, fue exaltado y está en el lugar en el que Él se merece. Y nosotros, al recibir el amor que Él nos da, podemos también tomar la posición de humildad que nos corresponde y entregar nuestra vida a Él, entregar cada espacio de nuestra vida para nosotros poder apuntar a una mejor humildad, a una mejor semejanza a Jesucristo en cuestión de humildad. A manera de conclusión, de reto para nuestra vida, por ahí puse algunas preguntas que nos resumen lo que hemos mencionado. Dice: Jesucristo pagó mi deuda. He respondido a este acto de humildad y generosidad. Jesucristo busca que sea humilde como Él lo es. Estoy cediendo mis derechos a Él. Y por último, Jesucristo quiere que no se pierdan ninguno de estos pequeños. Estoy ocupándome en esta labor. Y más allá de que los lean, podemos reflexionarlas y pensarlas para poder hacer cambios en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú decidiste entregar tu vida de manera humilde, de manera voluntaria para nosotros. Y cuando nosotros respondemos a ti, cuando dejamos que tú nos encuentres, tú te regocijas. Te pedimos que podamos seguir meditando en el grande acto que tú has hecho por nosotros y que nos ayudes a participar en la obra que tú estás haciendo y que está al alcance de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en el que vivimos, en el que nos desarrollamos. Te pedimos que podamos encontrar formas de involucrarnos en lo que tú estás haciendo alrededor de nosotros y colaborar contigo para poder demostrar nuestra humildad, demostrar que queremos agradarte a ti y con esto poder regocijarte aún más. Te agradecemos y te pedimos por todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén.